CODES hemos asumido el compromiso de fortalecer la democracia aún en épocas de crisis. Por eso hemos llevado los debates a los medios digitales. Y en esta ocasión toca el turno a los diputados. Este ejercicio plural de debates es la antesala de los que se sostendrán los senadores y diputados electos en el Congreso. Por eso, ponemos esta plataforma para que presenten sus visiones, discutan sus ideas y propongan sus propuestas a todos los dominicanos y dominicanas. Damos las gracias al Nuevo Diario Digital y a RCC Media. Muchas gracias por su atención. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva entrega de Santo Domingo Debate, organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. En esta noche le corresponde el turno a los candidatos a la senaduría del Distrito Nacional que dijeron sí a que la gente conozca sus propuestas, que dijeron sí a presentar sus ideas y sí a expresar sus desacuerdos en esta plataforma de Santo Domingo Debate. De inmediato conozcamos sus perfiles. Vinicio Castillo Semán es candidato a senador en el Distrito Nacional por la Fuerza Nacional Progresista y la coalición de partidos. Egresado como licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Miembro de la Oficina de Abogados Pelegrín Castillo. Miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional de la Fuerza Nacional Progresista. Director de Estrategia y Comunicaciones de las campañas políticas electorales de la FNP en los años 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016. Fue diputado en el Congreso Nacional por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional en el periodo 2014-2016. Fue proponente de la resolución ante la Cámara de Diputados sobre la necesidad de la construcción de un muro fronterizo y candidato a senador por la Fuerza Nacional Progresista en el año 2016. Además, fue proponente principal ante el Tribunal Constitucional para la declaratoria de inconstitucionalidad del voto de arrastre para los senadores. Rafael Paz es abogado de profesión. Cuenta con una amplia formación en áreas como gobernanza, gerencia pública, empresarial, liderazgo y comunicación política, obteniendo sus títulos de casas de altos estudios a nivel nacional e internacional. Actualmente es candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana y Aliados en el Distrito Nacional. Se desempeñó como director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y por 6 años fue vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Además, fue miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social, del Consejo de Directores del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social y del Consejo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Durante la modificación constitucional del año 2010, fue asesor de la Asamblea Nacional. Bueno, ya conocimos brevemente los perfiles de los candidatos que nos acompañarán en esta noche y vamos a darle oficialmente la bienvenida a esta plataforma, a ver si se unen a esta pantalla. Bienvenidos, buenas noches Rafael, buenas noches Vinicio. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Tenemos que decir que este debate tiene unas reglas y aunque sus equipos de campaña ya las conocen, vamos a compartirlas con la gente que está con nosotros en la noche de hoy. Este debate está estructurado de manera que cada candidato contará con 1 minuto para exponer su posición y 1 minuto adicional para presentar su réplica en caso de que lo requiera. En caso de que excedan su tiempo, entonces la producción procederá a cerrar sus micrófonos para cumplir con el tiempo establecido y poder abarcar la mayor cantidad de preguntas. Al final de las preguntas, cada candidato tendrá 1 minuto adicional que se ha denominado como el minuto de oro. El modo de intervenciones ha sido establecido de acuerdo al orden alfabético conforme a sus apellidos, al menos en la primera intervención, ya que posteriormente iremos rotando. Del mismo modo, estaremos dando un espacio para las redes sociales de toda la gente que nos está sintonizando para que tengan la oportunidad de acompañarnos y por supuesto expresar sus preguntas. Tenemos que decir también que estamos en vivo por diversos medios de transmisión. Aquí estamos en vivo por el Nuevo Diario TV, también Telefuturo Canal 23, Teleuniverso Canal 29, transmitirá diferido el Canal del Sol
también diferido, y en la radio estamos en Sol FM, Premium 101.1, Guía 97.9, Maravillosa 89.7, Suspiros 102.5 FM, Manantial 89.5 FM y El Bloque 106.7. Así también estamos en vivo a través de las redes sociales del Nuevo Diario y de RCC Media. Bueno, tenemos que entrar en materia inmediatamente y nos vamos con el primer tema. Iniciaremos este debate abordando el tema de la ideología de género. Como saben, este es un término, la ideología de género, y que ha causado mucho revuelo por todas sus implicaciones y que ha generado movilizaciones importantes en otros países, así como también debates con los grupos religiosos, y ha llegado hasta el Congreso en muchos países de América Latina. En República Dominicana tenemos el ejemplo del revuelo que causó la ordenanza 33-2019 del Ministerio de Educación sobre políticas de género, que fue severamente criticada por supuestamente atentar contra los valores familiares y ser considerada hasta como un atentado contra la soberanía nacional. ¿Qué propuesta tiene al respecto y si considera que es necesario impulsar políticas de género en República Dominicana? Cedemos la palabra a Vinicio. Considero la ideología de género uno de los peligros mayores que tiene la República Dominicana, su niñez, su juventud. Hay un movimiento internacional que no solo es para la República Dominicana, sino para todos los países de América Latina, que trata de introducir en las escuelas públicas y privadas la ideología de género como una manera de moldear la juventud en su formación para destruir lo que son los valores fundamentales. Nosotros en el Congreso Nacional nos opondríamos desde el Senado de la República de manera rotunda a que se introduzca en la República Dominicana la ideología de género. De hecho, cuando fui diputado, me tocó a mí enfrentar duramente una iniciativa de Profamilia, de educación sexual, que venía abriendo el camino para lanzar la idea de iniciar la introducción en las escuelas públicas de la ideología de género, donde lo que procura es decirle a un niño o a una niña: tú no eres hombre, tú no eres mujer, tú no eres varón, tú no eres... Se ha terminado el tiempo para el señor Castillo, lo lamentamos mucho. Si desea posteriormente replicar la posición de Rafael, entonces tendrá un minuto adicional. Rafael, ¿cuál es su posición? Pero no se está marcando en la pantalla el tiempo. Atento a la producción, que él lo está viendo el tiempo que se está marcando. Aparentemente al aire sí se está viendo, la producción va a tratar de resolver ese inconveniente. Para nosotros poder tener la noción del tiempo que nos queda. De acuerdo, sí, Rafael. Yo sí lo veo perfectamente. Bueno, nosotros rechazamos de manera contundente la introducción de la ideología de género en las escuelas dominicanas. Defendemos los valores familiares de la familia como ha sido concebida por la Constitución, que es a partir del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esta ideología de género lo que busca es disociar el concepto de hombre y mujer biológico y presentar el género como una construcción social, donde hay aproximadamente 132 géneros. Yo soy padre de familia y quiero que mi hijo crezca en una sociedad de valores firmes, de valores, de los valores tradicionales de un país como la República Dominicana, y me he constituido en un defensor de esta visión. De hecho, siendo funcionario del Estado, rechacé la ordenanza 33-19 del Ministerio de Educación y planteé mi posición contraria a subvertir el orden, la conceptualización tradicional de la familia. Yo creo en una sociedad con la familia como núcleo central, y esto lo vamos a defender en todos los escenarios. Muchas gracias. Señor Vinicio, ¿tiene algún otro punto sobre este tema o alguna réplica para la posición? Sí, una pequeña réplica, en el sentido que coincidimos Rafael y yo en rechazar la ideología de género. La diferencia es que el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno que representa es el que intentó precisamente introducir esa ordenanza. Y si él llega al Senado de la República, será como un representante del Partido de la Liberación Dominicana y tendrá que cumplir la línea
que le ordene el Partido de la Liberación Dominicana en ese sentido. Muchas gracias. Rafael, ¿tiene alguna posición sobre este punto que ha tocado Vinicio? Sí. Adelante. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana fue el que con su mayoría aprobó la Constitución actual, que es la que cierra el debate sobre la composición de la familia. Y en mi caso particular, yo he dicho que tengo posiciones firmes sobre estos temas que son de conciencia, y el candidato a senador del Distrito Nacional es Rafael Paz, con el conjunto de ideas que ha estado planteando y que defenderé en todos los escenarios, cueste lo que cueste. Muchas gracias. Nos toca pasar a nuestro próximo tema. Ya listos para nuestro siguiente tema. Bueno, por más de 2 décadas, los legisladores de la República Dominicana se han debatido sobre un nuevo Código Penal, sobre una modificación a este, el cual, entre otras cosas, propone la despenalización del aborto, siempre y cuando se cumpla con una de las 3 causales. ¿Cree usted que deba ser despenalizado? Adelante, Rafael. En nuestro caso, hemos dicho y reiterado que somos defensores de la vida a rajatabla. La Constitución de la República protege la vida desde la concepción hasta la muerte y no deja resquicio de duda sobre esta protección. Los casos particulares que puedan existir al respecto son tratados conforme los protocolos médicos y entendemos que hay que mantener la protección tanto en la legislación penal como en cualquier tipo de legislación. La vida es un principio esencial y este aspecto está cerrado por la Constitución de la República. No hay margen de duda al respecto y nos mantendremos como defensores de los principios constitucionales respecto a la vida en todos los escenarios que hagan falta, como lo hemos hecho de manera vertical, contundente y rotunda hasta este momento. Muchas gracias. Cedemos la palabra entonces a Vinicio. Adelante. Radicalmente en contra de la legalización del aborto en las 3 causales. Me tocó a mí enfrentar a Danilo Medina, a quien representa a mi contrincante, y al PLD de Danilo Medina, en su interés de legalizar el aborto en 3 causales. Es decir, aquí yo tengo una historia de luchas desde el Congreso, precisamente enfrentando al PLD que representa a mi amigo Rafael Paz. Él tiene una posición que dice que es personal y yo la entiendo y la respeto, pero al partido que él representa y representará si es elegido por el pueblo, es el que tiene la línea ahora mismo de legalizar el aborto en las 3 causales. Por lo tanto, el electorado comprenderá quién puede hacer mejor papel en el Senado para defender esos valores de vida que están en serio peligro hoy. Muchas gracias. Rafael, ¿utilizará su derecho a réplica? Sí. Adelante. Hay temas esenciales que superan las líneas partidarias y que tienen que ver con la conciencia individual. Recuerdo que quien estableció la protección a la vida desde la concepción a la muerte hasta la muerte en la Constitución fue la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana. Y gracias a esa protección, todos los defensores de la vida que presentamos nuestras propuestas de manera pública, tenemos ese anclaje constitucional que cierra el debate respecto a este tema. Y es la mayor contribución a la defensa de ese derecho que se ha realizado desde que ha sido concebida la legislación dominicana. Contrario a como hicieron líderes de la oposición que hoy la lideran, que son los que promovieron o intentaron que bajaran línea en contra de la protección al derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Muchas gracias. Vinicio, ¿va a rebatir estos argumentos? Sí, por favor. Adelante. Esa constitución es de Leonel Fernández y quien puso ese artículo ahí fue mi hermano Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista. Lo inconcebible fue que después Danilo Medina y el PLD que representa hoy Danilo Medina, del cual es representante Rafael, se volvió en contra de esa constitución. Él dice que eso es un tema cerrado, pero Danilo Medina, que es su líder político, entiende que no. Por eso tenemos 4 años sin código penal, por la obsesión de legalizar el aborto. Y eso es lo que representa Rafael, el PLD, en este proceso en la senaduría de la capital. Muchas gracias, Vinicio. Con estas afirmaciones cambiamos de tema.
Uno de los temas que causa más preocupación es la fragilidad del estatus migratorio de los extranjeros. Gran cantidad de extranjeros que vienen a República Dominicana se queda en el país de manera ilegal. ¿Qué solución plantea para una política migratoria de control efectivo? Vinicio, adelante. Una de mis principales propuestas es la construcción de un muro en la frontera. El muro y obviamente leyes de desarrollo de toda la zona fronteriza para crear empleo para los dominicanos, para que los dominicanos no tengan que abandonar esa zona por falta de subsistencia, que no tienen de qué vivir. Planteo leyes de incentivo, que el CONEP, de que mi amigo Rafael fue vicepresidente, se ha opuesto a que haya leyes de incentivo en la frontera para atraer precisamente capitales de desarrollo para desarrollar la zona fronteriza. Y obviamente una aplicación estricta de la ley de migración para que todo el que esté ilegal en este país sea repatriado con todas las garantías de lugar de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, Vinicio. Rafael, le cedemos la palabra. Bueno, en el caso nuestro estamos promoviendo el desarrollo fronterizo a través de las alianzas público-privadas y la inversión para el desarrollo de la infraestructura fronteriza, que es el principal puerto terrestre de la República Dominicana. Para ello planteamos además el desarrollo de una carretera que vaya desde el sur hasta el norte y crear facilidades para el desarrollo económico en la frontera. Una de las cosas que tenemos que lograr es bajar la presión que generan algunos sectores productivos respecto a la migración, como son la construcción y el sector agrícola. Y para ello estamos planteando un proyecto de ley para automatizar estos dos sectores. Tenemos que fortalecer la política migratoria, reducir la necesidad de mano de obra no calificada y sustituirla por tecnología, de forma tal que podamos repatriar a aquellos que de manera ilegal se encuentran en el territorio y no hayan presiones por parte de la propia dinámica económica. Necesitamos una frontera desarrollada, dominicanizada y eliminar aquellos factores que atraen la migración ilegal. Muchas gracias. Vinicio, ¿utilizará su minuto de réplica? No. De acuerdo, pasamos al siguiente tema. Salud. Uno de los mayores retos que enfrenta el gobierno es la debilidad en el sistema de salud que tenemos actualmente. Como legislador, ¿qué iniciativas tomaría para proveer al ciudadano de un sistema de salud eficiente y de fácil acceso sin implicar altos costos? Rafael. Como representante del Distrito Nacional, voy a impulsar desde nuestro rol de representación, a partir del presupuesto nacional, una inversión de parte del Estado en una red de atención primaria en nuestro territorio. Tenemos un problema esencial con personas con diabetes e hipertensión por falta de un sistema de salud preventiva. La atención primaria es, digamos, la estrategia que puede permitir contener esto. A partir también del coronavirus hemos visto que es necesario mejorar los niveles de infraestructura hospitalaria. Para ello vamos a trabajar duro con el próximo gobierno para lograr la construcción en la ciudad de un hospital, en la circunscripción 1, de un hospital público general que pueda reducir el costo de atención en salud para la gente. Lo vamos a hacer porque vamos a activar el Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional, que es el órgano de conformidad con la Ley de Inversión y Planificación Pública, que debe recomendar al Poder Ejecutivo cuáles son las prioridades en términos de salud. Seremos un aliado en todas las medidas necesarias para la protección social y de salud del pueblo dominicano. Muchas gracias, Rafael. Vinicio, adelante. No se puede tener un sistema de salud fuerte para los dominicanos si no invertimos el dinero que tenemos que invertir. Conforme a la ley de desarrollo de este país, en este 2020 debiera ser un 4% del PIB. Hoy no llega ni a un 2%. El gobierno de Danilo Medina no llega ni a un 2% en salud pública. Y gran parte del presupuesto de salud, más de 6.000, 7.000 millones de pesos, se van en atención a haitianos ilegales, a migración ilegal haitiana. Usted va a las maternidades y usted va a encontrar el 60% de las camas ocupadas por migrantes ilegales que vienen a parir a la República Dominicana. Y eso tiene un costo enorme.
porque todo eso es gratis. Y ese gran costo quien lo asume es el sistema de salud de la República Dominicana. Nosotros vamos al Senado de la República, si somos favorecidos, a regular esa situación y obviamente a dar los recursos necesarios. Otro elemento, el médico familiar. Hay que volver a la salud preventiva y que los barrios, la gente pobre pueda tener un médico pagado por el Estado que pueda visitarle y ver cuál es la situación de la familia. Vinicio, se ha terminado su tiempo, lo sentimos mucho. Rafael, ¿tiene alguna réplica sobre este punto? Sí, tenemos réplica. Adelante. Creo que la exposición de nuestro querido amigo raya en el populismo, porque él está planteando la construcción de un muro en la frontera cuyos costos no ha planteado y son enormes. Además, asignarle un porcentaje superior al sistema de salud, sumado a lo que se asigna al presupuesto de educación en la República Dominicana, en un momento donde las finanzas públicas de la República Dominicana entran en una debilidad extrema. Si bien tenemos que trabajar de manera progresiva en aumentar los costos o digamos el financiamiento de nuestro sistema de salud, que es prioritario, debemos hacerlo entendiendo la situación en la que estamos entrando. República Dominicana está entrando en una situación de debilidad de sus finanzas por el enorme costo que ha tenido enfrentar el coronavirus, mantener a las personas en casa. Entonces, sobre ese aspecto entendemos que debemos movernos con prudencia, con inteligencia, pero sobre todo hablándole la verdad a la gente y con propuestas que sean realmente ciertas. Vinicio, ¿tiene alguna réplica? Sí. Adelante. No es populismo, amigo Rafael. Eso está en la ley de estrategia de desarrollo, que al año 20, esta nación debía tener un 4% del PIB. Eso no fue el ministro Castillo que lo dice. Eso está en la ley. Pero obviamente tú dices que él no tiene recursos, pero tiene recursos para buscarle 395 millones de dólares a Odebrecht. Unos ladrones que saquearon este país. Pero para la salud no hay dinero. 25.000 millones en medio del COVID hubo que buscarle a Odebrecht por la planta de Punta Catalina, confesado por corrupción, por la misma Odebrecht. Y no hay dinero para la salud. No es populismo. Muchas gracias, Vinicio. Tras esta intervención, entonces, pasamos con la siguiente etapa de este debate, y es la intervención de los amigos que nos sintonizan a través de los distintos medios que ya mencionamos al inicio de esta transmisión. ¿Qué tenemos en las redes sociales? Actividad en Facebook. Priyanka Rodríguez, Paz, de llegar al Senado, continuará incentivando reforma a Código Laboral para poner un tope a la cesantía de 4.5 salarios mínimos. Ahí está el comentario de Priyanka. Tenemos por acá en otras redes, pregúntale por la corrupción e impunidad de su partido. ¿Entiende usted que el actual gobierno garantiza la libertad del sistema judicial como para perseguir la corrupción? Ahí están preguntas para ustedes. ¿Qué opinión tiene sobre la corrupción gubernamental, la impunidad y la debilidad institucional en República Dominicana? ¿Cuál es la posición sobre la práctica del aborto? Ya esto lo tocamos antes. Esto nos llega a través de Instagram. ¿Quién financia sus campañas y cuánto han gastado? ¿Qué más tenemos? ¿Qué opinan de la negativa de Faride a debatir? ¿Qué piensan de los candidatos que ocupan puestos electivos que no asumieron la suspensión inmediatamente? Propuestas para fortalecer el núcleo de la familia. Y están preguntas para ustedes a través de las redes sociales. ¿Cómo combatir los monopolios del transporte por parte de los sindicatos? ¿Y qué más? ¿Qué piensan de los candidatos que ocupan puestos selectivos que no asumieron la suspensión inmediata? Ya esta la leímos anteriormente. ¿Y propuestas económicas para mejorar índices de competitividad? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo combatir los monopolios del transporte por parte de los sindicatos? Bueno, la producción ha seleccionado algunas de estas preguntas que dejaron nuestros televidentes a través de las redes sociales. ¿Cuál es la primera pregunta? Adelante, producción. ¿Quién financia sus campañas y cuánto han gastado hasta el momento? Esta pregunta nos llega a través de Instagram. Entonces el turno le correspondería a Vinicio. Vinicio, ¿qué tiene que decir sobre el tema? Bueno, las campañas nuestras se financian con dinero de la Junta Central Electoral que le da a los partidos políticos y con actividades de recaudación de fondos que están rigurosamente ahora reguladas
y hay que rendir cuenta exacta de quiénes son los donantes. Obviamente esta campaña ha sido muy atípica, no se ha podido recaudar los fondos que esperábamos porque hemos tenido 2 meses, 3 meses cerrados en una cuarentena. Y eso no solamente en mi caso, sino entiendo que en lo de muchos otros casos también. Pero el tema del financiamiento está muy regulado por la Junta Central Electoral, que está cumpliendo estrictamente todo un orden para que se sepa claramente al final de cada proceso cómo se invirtió cada centavo recibido por el Estado y por donaciones privadas. En este momento a Rafael sobre este punto, esta pregunta que nos llega a través de las redes. Adelante. Nuestra campaña se financia con dinero de la Junta Central Electoral, además con donaciones de amigos y de relacionados a través de actividades de recaudación que se hacen con estos fines. Ha sido una campaña de un gasto prudente, es una campaña atípica por razones que todos conocemos. Y muchas también de las donaciones que recibimos son donaciones en especie. Es decir, no recibimos dinero directamente, sino aportes materiales para las actividades que realizamos. Y esto ha permitido que nuestra campaña se concentre fundamentalmente en dar servicio a las comunidades del Distrito Nacional de forma clara. Hasta el momento llevamos un registro contable conforme las normas establecidas por la Junta Central Electoral y cuando concluya este periodo presentaremos el tope de gastos o los gastos totales en los que hemos incurrido. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta de las redes sociales? Veamos. ¿Cómo combatir los monopolios del transporte por parte de los sindicatos? Cedemos la palabra a Rafael. Bueno, en mi caso tengo una historia de lucha por la libertad y la dignificación del transporte. Me tocó representar al sector empresarial ante el Tribunal Superior Administrativo para declarar la libertad del transporte, cosa que se hizo a través de una sentencia de ese tribunal confirmada por el Tribunal Constitucional. Ahora se requiere la implementación de esta sentencia por parte de las entidades del Estado, principalmente por el Intran, y para ello se requiere una gran reforma del sector transporte, principalmente en el caso del transporte de pasajeros. Necesitamos las terminales para sacar el transporte interurbano de la ciudad, necesitamos establecer un sistema estandarizado, con pago estandarizado, con un sistema de transporte masivo que haga digno el transportarse en unidades de transporte público. Esa es una de las prioridades para la democratización real en las calles de la República Dominicana y darle dignidad a nuestros ciudadanos, quienes tienen que pagar un transporte malo, caro y arcaico que los lleva a la indignidad. Vinicio, ¿cuál es su posición sobre este tema? Yo no estoy de acuerdo en que el Estado persiga a miles y miles de choferes que están organizados en sindicatos y que llevan a cabo una gran labor, un servicio público a la República Dominicana, a la mayoría de los dominicanos. En lo que sí estoy de acuerdo es que puede coexistir perfectamente que el Estado Dominicano pueda fortalecer también los transportes que tiene con la ONSA y transportes que sean directamente del mismo Estado. Pero esa satanización que se ha querido hacer de los choferes, de los sindicatos, yo no la comparto. Yo no la comparto y no creo que ellos merezcan que desde el Senado de la República o desde el gobierno se haga una embestida para impedirle a ellos su sustento y poder hacer la labor social que hacen y de servicio público que hacen. Mejorarlos, darle apoyo. Yo preferiría esa forma de darle los créditos y los apoyos necesarios para que el servicio final al público que esté en mejores condiciones. Esa es mi posición. Muchas gracias. Vamos a seleccionar una última pregunta de las que nos llegaron a través de las redes sociales. Propuestas para reducción de la carga impositiva a las empresas. Le cedemos la palabra a Vinicio. Yo estoy de acuerdo e impulsaría una reforma en el pacto fiscal. Hay que simplificar los impuestos, simplificarlos. Ahora mismo cualquier empresa pequeña o mediana necesita un departamento prácticamente aparte, interno, para estar en cumplimiento.
con impuestos internos. Yo creo que hay que simplificar y bajar los impuestos para incentivar más la producción y reducir la evasión, y que sea más justo precisamente el impuesto que se paga. Y vamos a trabajar en ese sentido y estamos preparando en la Fuerza Nacional Progresista con nuestros técnicos todo un paquete de medidas específicas con nuestros técnicos para presentarlo en el pacto fiscal. Rafael, ¿qué opinión le merece esta pregunta? En el caso nuestro, planteamos que el sistema de pago único para las microempresas, que elimina el pago de anticipos, sea extendido a las pequeñas empresas. En adición a eso, estamos proponiendo la modificación del título 1 del Código Tributario para simplificar desde la ley el sistema de pago de impuestos, lo que posteriormente será complementado con la aplicación de tecnología y de firma digital por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Este es un tema sensible y fundamental. Tenemos que eliminar la carga burocrática del país para hacer más fácil vivir y hacer negocios. Y el sistema tributario tiene que facilitar a los emprendedores, a las pequeñas empresas, a las microempresas y a las empresas exportadoras el proceso productivo. También debemos eliminar aquellas cargas que afectan las exportaciones y que generan una especie de exportación de impuestos. Tiene que ser en esta etapa donde las finanzas públicas están golpeadas y se requieren divisas para el país, modificar esta parte para que podamos exportar más y generar más ingresos para la República Dominicana. Muchas gracias. Con esta intervención cerramos el bloque de las redes sociales y continuamos con nuestra agenda de preguntas. Próximo tema. Bueno, a raíz de la crisis generada por la COVID-19 y las deficiencias que han quedado en evidencia con la pandemia, las deficiencias en el sistema de salud, algunos congresistas han planteado la posibilidad de desembolsar hasta un 30% de los ahorros de las AFP. ¿Entiende usted que es factible este desembolso? Cedemos la palabra a Rafael. Bueno, en el caso nuestro estamos planteando ampliar los programas sociales para apoyar a la clase media, fundamentalmente aquellos que tienen ingresos por encima de 8.500 pesos, que son los que están sufriendo de forma importante la crisis, porque los que están debajo de ahí están en fase. Entonces estamos proponiendo el establecimiento de un bono estudiantil para cubrir el tercer costo de las familias, principalmente en el Distrito Nacional, que es el costo educativo. También estamos proponiendo un bono universitario para cubrir la matrícula de aquellos estudiantes universitarios que se encuentran en imposibilidad de pagar, dada la reducción de sus ingresos de forma drástica por el frenazo económico. En el caso de los fondos de pensiones, nosotros tenemos una visión de lograr que vayan orientados a inversiones que puedan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de forma sostenible. Yo estaría de acuerdo con que fueran orientadas a la construcción de viviendas económicas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y que se garantice el dinero de sus pensiones al momento del retiro. Muchas gracias. Vinicio, le cedemos la palabra. Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado nuestro candidato presidencial, el doctor Leonel Fernández. La transacción que hicieron los fondos de pensiones con el gobierno de 40.000 millones de pesos deben ir destinados a los cotizantes, a los trabajadores que están pasando el Niágara en bicicleta en estos 3 meses con una ayuda de miseria. Y es justo que el gobierno y el Estado, el gobierno de Danilo Medina, que ha cogido esos 40.000 millones para politiquear, para querer trampear en las elecciones, ese dinero vaya a los trabajadores, sin que se le descuente a los trabajadores al fondo de sus pensiones. ¿Por qué? Porque esto es un costo de la crisis del COVID-19. Las cosas que se dijeron que no se podían dar para eso, se probó que se podía porque le dieron los 40.000 millones al gobierno de Danilo Medina, que lo está gastando en política. Gracias. Rafael, ¿quiere utilizar su derecho a réplica? No. De acuerdo. Pasamos con el próximo tema.
Sobre el matrimonio en República Dominicana, ¿entiende usted que debe legalizarse el matrimonio homosexual en República Dominicana? Y si consideraría una modificación al Código Civil para evitar el matrimonio infantil, como es el caso de los adolescentes menores de 18 años que pueden contraer matrimonio con la autorización de los padres. Cedemos el turno al señor Vinicio. Yo estoy en contra del matrimonio de personas del mismo sexo. Viola la Constitución. Y no ahora porque estoy en campaña. Cuando era legislador enfrenté poderes externos, tuve gran polémica con nada más y nada menos que el embajador de los Estados Unidos y su pareja públicamente, porque vinieron a este país a imponerle ese modelo. Ese modelo no puede bajo ningún concepto legalizarse en la República Dominicana. Y si nosotros llegamos al Senado el 5 de julio, somos electos por este pueblo, pueden tener la garantía de que vamos a oponernos a cualquier tipo de iniciativa en ese sentido. En cuanto al matrimonio infantil entre niños, entre menores, estoy totalmente de acuerdo de que se prohíba, porque la capacidad de dar un consentimiento no está perfeccionado y está viciado. No está un menor en capacidad de dar el consentimiento para un matrimonio entre menores. Muchas gracias. Rafael, adelante. En el caso nuestro, el tema del matrimonio entre dos personas de un mismo sexo está cerrado por la Constitución de la República. El matrimonio está reservado a un hombre y una mujer y nos hemos comprometido con defender esa disposición constitucional y tenemos una posición vertical al respecto, siempre respetando las preferencias y las decisiones y las orientaciones de las personas y sin tocar las sensibilidades de nadie en lo personal. En cuanto al matrimonio infantil, hemos sido claros, hemos puesto el tema sobre el tapete. Esta candidatura fue la que colocó ese tema en la discusión pública y visibilizó el tema, y hemos dicho de manera clara, concreta, que tenemos el propósito, tan pronto lleguemos al Senado de la República, de eliminar las brechas que permiten el matrimonio infantil. La edad mínima para casarse tiene que ser 18 años, que es la edad en la cual una niña, un niño o una persona, ya un hombre o una mujer, pueden dar su consentimiento de manera legal. El matrimonio infantil tiene que ser desterrado de la República Dominicana. Muchas gracias. Vinicio, ¿va a utilizar su derecho a réplica? No. De acuerdo, pasamos con el próximo tema. Bueno, actualmente la designación del Procurador General de la República recae sobre la figura del presidente y las críticas que han surgido recientemente giran en torno a que el procurador obedece a los intereses de la figura presidencial. ¿Qué mecanismo entiende usted que garantiza la independencia del Ministerio Público? Cedemos la palabra a Rafael. Bueno, la independencia del Ministerio Público ha sido reforzada en todos los procesos de reforma legal que ha llevado a cabo la República Dominicana desde la aprobación de la ley, el Estatuto del Ministerio Público a principios de los 2000. Luego en la Constitución de la República se reforzó la independencia llevando la carrera al rango constitucional. Luego posteriormente se aprobó un nuevo Estatuto del Ministerio Público que reforzó los mecanismos de la carrera del Ministerio Público, por lo cual hoy tenemos una gran cantidad de fiscales de carrera. Hay una parte también de los procuradores generales, adjuntos del Procurador General de la República, que son de carrera. Sin embargo, la figura del procurador todavía es designada por el presidente de la República. Nosotros hicimos nuestra tesis de grado cuando nos en mi graduación como abogado, y allí planteamos que el modelo ideal para un país es un procurador designado por el presidente y ratificado por un órgano colegiado. En este caso pudiera ser, en una eventual reforma de la Constitución, una ratificación del Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias. Vinicio, ¿cuál es su posición al respecto? No hay ninguna independencia actualmente en el gobierno de Danilo Medina ni la ha habido del Procurador General de la República. Nuestro amigo Jean Alain es un oficial político del presidente Medina y eso se ha visto. Grandes casos de corrupción, el mismo caso de Odebrecht, la manipulación que ha habido, la sacada después de la mayoría de implicados dirigentes del PLD. El país está frustrado
con la actitud y la posición del Ministerio Público como un oficial político del Palacio Nacional. Ahora, hacia el futuro, para poder dar independencia al Ministerio Público hay que reformar la Constitución, porque la designación es del Poder Ejecutivo, y darle inamovilidad durante 4 años, durante dure el periodo. Entendemos que si hay voluntad política en el nuevo gobierno, la persona que se nombre ahí debe de ser apartidista y tratar de buscar una persona que tenga el mayor de los consensos. En este caso he propuesto a la magistrada Miriam Germán. Pero para hacer la modificación hay que ir a una reforma constitucional, porque en el actual sistema no se puede quitarle al Ejecutivo esa designación del Ministerio Público. Muchas gracias, Vinicio. Rafael, ¿tiene alguna réplica sobre este punto? Sí, tengo una réplica. Adelante. Lamentablemente, el candidato opositor señala esta situación, pero se olvida que el último procurador general de la República, del partido que él representa, es el jefe de campaña o fue el jefe de campaña política de su candidato presidencial durante las primarias, y tiene una responsabilidad política fundamental en el organismo de dirección del partido que lidera la coalición que él representa. Entonces, hoy habla de independencia del Ministerio Público cuando antes era el principal abanderado de la politización del Ministerio Público. Y eso lo saben todos los dominicanos, porque él fue parte de esa configuración de ese Ministerio Público completamente al servicio de los intereses políticos, que incluso frustró un intento de una ley de Consejo Superior del Ministerio Público que iba a dar plena independencia a la selección de los fiscales a nivel nacional, y que nosotros llevamos e impulsamos en nuestro rol de asesor del Congreso Nacional durante el año 2011-2010. Muchísimas gracias. Vinicio, ¿rebatirá sobre este punto? Sí, claro. En ningún momento, y yo reto a mi amigo Rafael que busque una declaración mía en que yo haya dicho que el Procurador General, mi amigo Radamés Jiménez, era una persona políticamente independiente. Nunca lo dije, nunca. Por eso yo le refuté cuando dijo que este gobierno tiene un Ministerio Público independiente. Pero evidentemente que la designación del Ministerio Público, también en el gobierno del doctor Leonel Fernández, era una persona políticamente cercana al presidente. Lo que estamos planteando es que de cara al futuro, para buscar una persona independiente, tendríamos que tener una persona de consenso, que no dependa su designación del presidente de la República. En una reforma constitucional se podría plantear que el presidente lo proponga y que las cámaras lo puedan aceptar con una mayoría calificada. Sería mi propuesta. Muchas gracias, Vinicio. Vamos a pasar entonces con nuestro próximo tema. Bueno, la función del legislador es legislar, representar y fiscalizar. En este sentido, ¿considera usted que debe haber un tope en el nivel de deuda pública en República Dominicana? En caso de que su respuesta sea positiva, ¿cuál sería su propuesta para controlarlo? Cedemos la palabra a Vinicio. El presidente Danilo Medina se llevó todos los topes. Él recibió este país con una deuda externa y en 8 años, en una deuda pública que se ha duplicado en 8 años. Es decir, Danilo Medina y la versión del PLD que representa a mi amigo Rafael Paz, en estos 8 años han cogido más prestado que todo lo que había cogido el país prestado desde 1844 hasta el 2012. Y han cogido todos los bonos soberanos sin ningún control y lo han gastado como ellos han querido, sin ningún tipo de fiscalización. Y ese es uno de los elementos fundamentales que hay que trabajar en el Congreso y que yo me comprometo con el electorado a hacer un contrapeso a que deje de ser el Senado un sello gomígrafo de lo que diga un presidente, sea cual sea el que salga, y obviamente yo quiero que salga el presidente Leonel Fernández, pero sea cual sea el que salga electo, necesita un contrapeso en el Congreso Nacional para fiscalizar. Son miles y miles de millones de dólares lo que se aprueban ahí sin ningún tipo de control. Y este gobierno ha sido, el gobierno que más ha endeudado a esta nación en toda su... Bueno, lamentablemente se terminó el tiempo, Vinicio. Tenemos que ceder la palabra a Rafael. Adelante. Para el ejercicio de un rol de contrapeso adecuado, el Congreso Nacional necesita tener los órganos técnicos
fundamentales que le permitan ejecutar esta función. Para ello estamos proponiendo la creación de una oficina de análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto nacional que sea el órgano técnico que dé soporte a los senadores para poder sentarse de igual a igual con los representantes del Ministerio de Hacienda y evaluar las distintas partidas, desde el déficit gubernamental hasta los niveles y proyecciones de deuda pública, como también los supuestos macroeconómicos que rodean al presupuesto nacional. Es fundamental que avancemos en la construcción también de una legislación de responsabilidad fiscal que permita proyectar una serie de metas en cuanto a topes de déficits y topes de deuda pública. Sin embargo, debo señalar que una de las grandes cosas que hemos logrado durante los últimos años, a partir del año 2012, fundamentalmente 2013, es mantener el déficit público a raya, aumentar los ingresos en dólares de la República Dominicana y generar un crecimiento económico de manera sostenida durante este periodo. Gracias. Vinicio, ¿utilizará su derecho a réplica? Sí. Adelante. Sí, yo creo que el tema no es de equipos técnicos. El tema aquí es quién va a ser el senador que se le va a plantar a un presidente o a un ministro para decirle en qué usted ha gastado esto. O yo no estoy de acuerdo con este préstamo. Esa es la pregunta que el electorado se hace. Lamentablemente, mi amigo Rafael representa un partido con unas líneas muy rígidas de disciplina. Y si él llega al Senado, hará lo que le envíe su línea de su partido, independientemente de los equipos técnicos, independientemente de lo que él crea, porque eso funciona así. Ahora, si Vinicio Castillo es senador, usted puede estar seguro que esa labor de contrapeso va a existir. Muchas gracias. Rafael, ¿utilizará su derecho en este momento? ¿Su réplica? Sí. Adelante. Sí. Yo creo que es importante que entendamos que la función de los órganos del Estado es de carácter institucional, no es de carácter personal. Por lo cual la confrontación entre liderazgos no tiene nada que ver con el desempeño de los órganos. Aquí lo que tenemos que hacer es tener buenos mecanismos que den sustento para tomar decisiones, activar las comisiones del Senado para hacer el seguimiento y garantizar ese necesario contrapeso que se requiere y, además de todo, actuar con firmeza en todas las ocasiones. Nosotros tenemos propuestas muy innovadoras y que van a constituir un cambio de cultura política en el Congreso Nacional. Por ejemplo, estamos planteando que los trabajos de las comisiones del Congreso sean transmitidos en tiempo real para que todo el mundo vea lo que sucede cuando se reúne el Ministerio de Hacienda con la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Y ahí entonces se planteen las cosas de manera clara, de cara al país y con el sustento técnico necesario para, sumado a la preparación que tenemos en temas de finanzas públicas, en temas económicos, se garantice ese adecuado contrapeso. Y qué bueno que Vinicio da por un hecho que el presidente será de nuestro partido también. Bien, pasamos con nuestro próximo tema. El Código de Trabajo. Bueno, uno de los puntos más álgidos y controversiales de la modificación del Código de Trabajo ha sido la cesantía. Varios sectores han tratado de impulsar la modernización del Código, pero este punto ha sido el generador de impases que han impedido generar este consenso. ¿Considera usted que se debe eliminar la cesantía o tiene alguna propuesta al respecto? Rafael, adelante. En nuestro caso, el tema de la cesantía no forma parte de nuestras propuestas de campaña. Hemos dicho que tenemos un compromiso con la justicia social y que tenemos un respeto rotundo por los derechos adquiridos de los trabajadores. El tema de la discusión sobre las compensaciones económicas vinculadas al empleo forma parte del ámbito exclusivo del diálogo tripartito, es decir, el diálogo que se da entre representantes de los trabajadores, los sindicatos, los gremios empresariales y el gobierno. Y nosotros hemos dicho que somos respetuosos de ese espacio, que apoyaremos cualquier legislación que modernice el Código de Trabajo como resultado de ese consenso social, pero que de parte de nuestra agenda no hay absolutamente nada vinculado a ese tema. Gracias. Vinicio, le cedemos la palabra sobre este punto. Sí, nosotros estamos totalmente opuestos a que se afecten los derechos adquiridos de los trabajadores. Lo que es paradójico es que quien puso ese tema en el tapete de la opinión pública fue mi amigo Rafael Paz como vicepresidente del CONEP.
Y él fue que llevó, eso está en todos los medios de comunicación, la propuesta de que la cesantía fuera eliminada. Es decir que en este caso, obviamente él lo hizo como representante de sectores empresariales importantes. Él dice, no está en mi agenda. No, 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 eso no es cuál es la posición. Evidentemente que el tema no es que no esté en la agenda de él, es que estamos en contra precisamente de afectar a los trabajadores. Ahora él dice, como es candidato, que eso lo dijo como empresario y no como candidato a senador. Yo eso lo respeto y no quiero tampoco, bajo ningún concepto, herir a mi amigo Rafael, pero al país que juzgue las posiciones de antes y las de ahora. Rafael, ¿utilizará su derecho a réplica? Sí. Adelante. Nosotros estamos rotundamente en contra de la eliminación de la cesantía. Y lo estamos ahora y lo estuvimos en el pasado. A lo que se refiere de forma tergiversada, al igual que una campaña sucia que hay en las redes sociales alrededor de ese tema, el candidato o uno de los candidatos de la oposición es a la posición de una institución que representa a los empresarios, que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Nosotros en el 2017 dejamos de ser parte de esa institución, pasamos a ser servidores públicos y desde ese momento representamos los intereses de la mayoría de los dominicanos, los intereses del país. Hoy soy un líder político independiente, con una visión del desarrollo nacional, con criterios completamente propios y hemos sido verticales en todas nuestras posiciones. En adición a eso, debo decir que mi interés fundamental es proteger a los jubilados a través de una ley de protección a la persona envejeciente que crea un instituto que acompaña a los abuelitos con su alimentación, con su medicina y con su recreación. Esa es la visión que tenemos, ampliar los beneficios sociales para la gente. Gracias, Rafael. Vinicio, ¿tiene algo que decir? Adelante. Sí, claro, porque el que lo planteó fue Rafael Paz y está en todos los periódicos. Si él personalmente no estaba de acuerdo con lo del CONEP, su deber era decirle a los empresarios del CONEP, miren, yo estoy en contra de esto. Yo no puedo dar una declaración pidiendo que se elimine la cesantía porque eso va en contra de mis principios. Pero eso no fue lo que hizo Rafael. Rafael fue el que planteó la eliminación de la cesantía. Obviamente, hoy le pesa políticamente frente a los trabajadores. Pero quien lo dijo fue él. Eso no es campaña sucia, eso está en todos los periódicos. Y no fue el CONEP que habló, fue él que habló. Y si él, reitero, no estaba de acuerdo, tenía que buscar otro vocero del CONEP, no de él. Muchas gracias. Con esta intervención concluimos esta pregunta. Pasamos con la próxima. Uno de los flagelos que afecta a la sociedad dominicana es la seguridad ciudadana, siendo la delincuencia considerada como la principal preocupación de los dominicanos y las dominicanas. ¿Ha considerado este aspecto en su programa legislativo y qué soluciones aportaría? Cedemos la palabra a Vinicio. Para mí el elemento esencial tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal. Nosotros tenemos un Código Procesal Penal que protege al delincuente. Y no lo digo ahora, yo tengo 15 años diciendo, protege al delincuente y desprotege a la víctima, que se siente indefensa, que ni siquiera puede ir a poner querella, porque todo el peso del proceso penal pesa para la víctima. Y obviamente si soy electo candidato, senador, el día 5 de julio trabajaré en una reforma de ese Código Procesal Penal para quitarle esas hipergarantías que tiene el delincuente y proteger a la víctima. Lo otro también, la jurisdicción especial nacional para grandes crímenes de narcotráfico y de lesa humanidad, que entendemos que debe haber una jurisdicción especial que pueda blindar una justicia imparcial e incorruptible para juzgar esos graves crímenes. Muchas gracias, Vinicio. Cedemos la palabra a Rafael sobre este tema. Adelante. Bueno, en el caso de la seguridad ciudadana debemos avanzar en reformas, tanto en el Código Procesal Penal para establecer como delito de acción pública los delitos de robo simple, la ratería. No es posible que una persona que se robe un celular para ser procesada haya que contratar a un abogado, poner una querella y darle seguimiento en un tribunal. Esto simplemente no es posible. Por esta razón,
Cada vez que un delincuente se roba un celular, la policía lo toma preso, pero hay que soltarlo. Se roban 30, 40, 50 celulares, se hacen profesionales y así es que comienza el crimen organizado. Hay que devolverle al Ministerio Público esta potestad. También hay que modificar la ley de libertad condicional, porque no es justo que una persona que mata, viola y secuestra sea condenada a 30 años, por ejemplo, y automáticamente sea reducida por buena conducta a la mitad de la pena. También hay que establecer el cúmulo de penas en la República Dominicana para que los crímenes graves sean penados con todo el peso de la ley. Muchas gracias. Vinicio, ¿tiene algún punto sobre esta información que acaba de ofrecer Rafael? No, bueno, la información es que en el Código Penal precisamente están todas esas previsiones que Rafael dice están consensuadas y aprobadas. Lo digo que no lo hemos podido poner en práctica porque su querido presidente, el presidente Danilo Medina, se ha obsesionado en legalizar el aborto en las 3 causales y por eso no tenemos el Código Penal vigente con el cúmulo de pruebas, de penas, perdón. Rafael, ¿desea decir algo sobre este punto? No. Bien, continuamos ahora con nuestra próxima etapa en este debate. Pasamos con el minuto de oro. En este minuto de oro, ustedes van a tener la oportunidad de expresar sus ideas y, por supuesto, hacer las aclaraciones que entiendan pertinentes y los mensajes que deseen compartir con nuestra audiencia. La audiencia, en el transcurso de esta transmisión, dejó varias preguntas a través de las redes sociales, así que si también quieren abordar alguno de estos puntos de las preguntas que leímos anteriormente, pueden hacerlo con libertad. En el minuto de oro iniciamos con la intervención de Rafael. Mi gente del Distrito Nacional, hemos iniciado este proceso con el corazón en las manos, con una acción joven que busca transformar la cultura política en la República Dominicana, una campaña de propuestas orientada a las 70 comunidades del Distrito Nacional. Hemos estado en cada una de esas comunidades con nuestra mano solidaria, escuchando las necesidades del pueblo, trabajando con temas esenciales como el primer empleo. Vamos a someter un proyecto de ley de primer empleo para los jóvenes, un proyecto de ley de fomento de clubes deportivos y culturales, un proyecto que es una deuda que tengo en el corazón porque me criaron mis abuelos. Voy a someter un proyecto de modificación a la ley de protección a la persona envejeciente para crear un instituto que acompañe a los abuelitos con su alimentación, con su medicina y con su recreación, pero que además les dé el derecho de tener un seguro médico al jubilarse, porque hoy se lo quitan en el momento que más necesitan atención en salud y atención y el pago de sus medicinas. A eso voy al Congreso, a establecer más derechos, a generar un Estado más solidario, a ser transparente y a modernizar las instituciones de la República Dominicana. Muchas gracias, Rafael. Así ha concluido su minuto de oro. Cedemos el minuto de oro entonces a Vinicio en este momento. Adelante. Sí. A los capitaleños le pido el voto el 5 de julio porque aspiro a ser su voz en el Senado. Nuestra población está indefensa. Nuestra población no tiene quien la defienda. Y modestamente, humildemente, si yo ocupo esa importante plaza de la capital en el Senado, el país y la capital puede estar seguro de que voy a defender al pueblo de la capital, voy a defender las mejores causas del país, su soberanía que está seriamente en peligro, los valores cristianos de vida y familia, la juventud y todas aquellas propuestas que tengan que ver con el bien del país. Ustedes saben, porque me conocen, que las apoyaré con todo el vigor y la firmeza que me caracteriza. Humildemente pido el favor del pueblo de la capital el 5 de julio. Voy en 7 partidos. Pueden escoger dentro de esos 7 partidos el que más ustedes plazcan, pero tengan la seguridad que conmigo no hay sorpresa y no les fallaré. Muchas gracias por sus intervenciones. De este modo llegamos al final de esta edición de Santo Domingo Debate. Agradecer, por supuesto, a los candidatos que nos acompañaron en esta plataforma. Rafael, Vinicio, gracias por acceder responsablemente a presentar sus ideas en esta plataforma de Santo Domingo Debate. Desde el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo también extendieron la invitación a la candidata del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, esta no aceptó presentarse en esta plataforma. Gracias también a los amigos televidentes que estuvieron en sintonía durante toda esta transmisión y que también dejaron sus preguntas a través de las redes sociales.
Gracias a todos por habernos acompañado y así concluye Santo Domingo Debate en el nivel legislativo para los senadores del Distrito Nacional.